Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra clase de estadística. El día de ayer, como deben recordar ustedes, estábamos viendo cómo las medidas de centralización, ¿no es cierto? Estas medidas de centralización también son consideradas medidas de posición, pero en ese caso como de una posición central de los datos. El día de hoy vamos a abordar otras medidas de posición, o que son más conocidas como medidas de posición, como son los cuartiles, deciles y percentiles. Dentro de lo que son los cuartiles, ¿ya? Entonces tenemos primero estos elementos que se llaman cuartiles y vienen a ser estas medidas que me permiten dividir a mí a la serie de datos en 4 partes iguales. Si yo quiero medir una serie de datos en 4 partes iguales, lo que tengo que hacer es encontrar 3 cuartiles, ¿sí? Cada uno, ¿sí? de estas 4 partes viene a representar el 25% de mi serie de datos, o el 25% de las observaciones. Nosotros vamos a representar al cuartil con la letra Q mayúscula y dependiendo si es el cuartil 1, 2 o 3, va a ser Q sub 1, Q sub 2 o Q sub 3. ¿Ya? También hay una relación de estos cuartiles con lo que son los percentiles. Cuando hablamos de percentiles, vienen a ser estas medidas de posición que dividen a la serie de datos en 100 partes iguales y por lo tanto son 99 percentiles. Ahora, ¿por qué nombro los percentiles? Porque estos se van a relacionar con los cuartiles. El primer cuartil corresponde al percentil 25, el segundo cuartil corresponde al percentil 50, que es lo mismo que tener la mediana, porque va a estar en el centro de mi serie de datos. Y el tercer cuartil corresponde al percentil 75. Ahora, para nosotros poder determinar los cuartiles, y como decíamos, van a ser como 3 cuartiles que dividen a la serie de datos en 4 partes iguales. Para nosotros poder determinar estos cuartiles, vamos nosotros a usar una formulita, ¿sí? El cuartil 1 va a ser igual a n más 1 sobre 4, donde n viene a ser el número de datos, ¿sí? A esto le sumo 1 y divido para 4 y con esto encuentro el cuartil 1. Ya, ahora, algo importante aquí es que, se me va, ya, que, el cuartil viene a ser una posición. Entonces, el resultado de n más 1 sobre 4 viene a ser una posición donde está el cuartil, y a ese le va a corresponder un valor en específico. Ahora, si nosotros queremos calcular el cuartil 2, en cambio el cuartil 2 lo vamos a calcular multiplicando nada más a toda esta fórmula por 2, es decir, esto sería cuartil 2 es igual a 2 que multiplica a n más 1 sobre 4. Y el cuartil 3, ¿sí? que viene a ser como este percentil 75, se va a calcular como 3 que multiplica a n más 1 sobre 4. Ahora, si yo generalizo esto del 1, 2 y 3, esto quedaría de la siguiente manera. Les voy a poner aquí. Aquí al ladito. ¿Cómo generalizaríamos esta fórmula? Sería Q sub I, cuartil sub I, va a ser igual, ¿sí? A K sub I, que multiplica a n más 1. Y todo esto está dividido entre 4. Entonces sería como de forma general. Lo que les decía hace un minuto es como ya cuando tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Importante aquí que mi K, ¿sí? el K sub I que acabo de poner aquí, va a ser dependiendo del cuartil que yo tenga, va a ser 1, va a ser 2 o va a ser 3. Si es para el cuartil 1, mi K será 1 y por eso solamente me queda n más 1 sobre 4. Si es mi cuartil 2, mi K será 2. Si es mi cuartil 3, mi K será 3. ¿Se está entendiendo
el tema de los cuartiles. Profe, una preguntita. En los cuartiles también ya, o sea, ya va incluido lo de los percentil. Son dos cosas distintas. Sin embargo, como el cuartil 1, 2 y 3 se relacionan con un percentil, aquí le están poniendo de una vez el percentil. Ahora, el percentil tiene una fórmula muy parecida a la que acabamos de ver aquí. Simplemente es que su simbología va a cambiar. Cuando yo hablo de percentil, como les dije, son 99 percentiles, porque lo que hace un percentil, es decir, es dividir a la serie de datos en 100 partes iguales. Ya para eso también va a haber un cambio en el valor de K. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando queramos calcular los percentiles, voy a escribir acá donde tengo un espacio, voy a decir el percentil, por lo general se lo representa con P sub I. Aquí lo están representando con I, ¿no es cierto? Con I le están representando el percentil, pero nosotros vamos a usar P sub I. Esto va a ser igual, ¿sí? A K sub I, que multiplica a N más 1, cierro, y todo esto dividido entre 100, porque vamos a calcular 99 percentiles. Ahora, ¿cómo cambia K? Si yo digo que tengo 99 percentiles, el valor de K también va a ser del 1 hasta el 99. Es decir, mi K sub I va a ser igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 hasta el número 99. Entonces nosotros podemos sacar 99 percentiles a diferencia de los cuartiles. Ahora esto cuando tenemos como datos sin tablas, sin agrupar ahí sueltos. Ahora lo que sí siempre deben hacer es ordenar los datos. Eso es sumamente importante para poder sacar sea cuartiles, percentiles o también sean deciles que no están aquí, creo los deciles. ¿Ya? Ahora, ¿por qué los nombran aquí? Como les decía, es porque el percentil 25 equivale al cuartil 1. El percentil 50 equivale al cuartil 2. Y el percentil 75 equivale al cuartil 3. Sí, es por eso que los nombran de una vez en esta parte. ¿Sí, sí está claro ahí? Sí, muchas gracias. Con gusto. Igual esta formulita de los percentiles, anótenla nomás porque también se va a ocupar. Ahora, los percentiles por lo general es mejor usarlos cuando nosotros tenemos series de datos de más de 100, yo que sé, 200, 300, 1000 datos, etc. Sin embargo, si en alguna prueba ustedes no tienen como 1000 ni 100 datos, pero se les pide el percentil 25, ya saben que corresponde al cuartil 1, entonces puedo calcularlo. Si se les pide el percentil 50, corresponde al cuartil 2 o también es el mismo valor de la mediana. O si se les pide el percentil 75, va a ser igual al cuartil 3. ¿Sí? Ahora es mejor usarlo cuando tenemos muchos datos para poder agrupar y hacer porcentajes. Porque en cambio, o a diferencia de los cuartiles que cada grupo equivale al 25%, cuando hacemos percentiles, cada uno de los grupos que se van generando equivalen al 1%, ¿sí? Al 1% de toda mi serie de datos. ¿En qué estaba? Ya, explicando esto de los cuartiles. Ya, entonces podemos nosotros tener o calcular estos cuartiles utilizando esta fórmula cuando mis datos no están agrupados. Tal cual nos están dando aquí como en el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos dicen aquí, por ejemplo, en este ejemplo, nos dan unos datos que tenemos aquí. Lo primero que tengo que hacer para yo calcular los cuartiles es ordenar mi serie de datos, de menor a mayor. Ahora ustedes ya saben cómo hacer eso en Excel, ¿no es cierto? Una vez que están ordenados, voy aplicando la formulita, ¿no es cierto? Si quiero el cuartil 1 sería n más 1 sobre 4. Ahora n en este caso han sido 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Por lo tanto sería 10 más 1 sobre 4. 10 más 1, 11.
sobre 4, 2.75. Como yo les dije hace un momento, ¿no es cierto? Denme un segundito, voy a ver si... Ya. Entonces, lo que les decía es que debemos aplicar esta fórmula. En este caso sería 10 más 1 sobre 4, que me quedaría 2.75. Como les decía hace un momento, 2.75 o esto lo que me viene a dar es una posición donde se encuentra mi elemento. Si yo me voy a mis datos que están ordenados aquí, no tengo el puesto 2.75, entonces aquí es importante aproximar. Como nosotros tenemos mayor, este 75 de aquí es mayor que 5, ¿no es cierto? O este 7 es mayor que 5, yo me voy a ir al inmediato superior. Por lo tanto, voy a decir que esto se asimila como el puesto número 3. Entonces vengo 1, 2, 3 y estaría ubicado aquí. Y aquí yo tendría mi cuartil 1, como le han puesto acá, ¿no es cierto? Cuartil 1 viene a ser... Davis, por favor, no me dé rayando. Gracias. Lo que le decía, ¿no es cierto? Este cuartil de aquí viene a ser, voy a borrar. Viene a ser como mi primer grupo de datos que equivale al 25% de toda mi población. Entonces, esto es el 25% del total de mi serie de datos. Ahora, el cuartil 2, si yo aplico la misma fórmula, ¿no es cierto? Sería 2 por n más 1 sobre 4. Por lo tanto, n más 1 es 11. 2 por 11 serían 22. 22 dividido para 4, ¿cuánto me da? Aquí no está calculado el cuartil 2, no está calculado. Déjeme poner aquí en la calculadora. Y me da 5.5. O sea, me dice que aquí mi cuartil 2 estaría en el puesto 5.5. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me dice 5.5. Ahí tenemos que decidir, ¿no es cierto?, si se aproxima al inmediato superior o al inmediato inferior. Como ya es 5.5, nos vamos al inmediato superior. Por lo tanto, yo voy a decir que mi cuartil 2 está en mi puesto 6, ¿no es cierto?, que sería el valor de 15. Y aquí tendría Q igual a 15 y sería mi cuartil 2. Ahora si digo que cada una de estas partecitas estaría aquí, ¿no es cierto? Voy a ponerle igual que acá una lineita. Estaría aquí. Cada una de estas partecitas va a corresponder al 25%. Entonces aquí tengo 25%. ¿No es cierto? Acá esta otra parte de aquí equivale también al 25%. ¿No es cierto? Si yo cojo toda la serie de datos, desde mi primer dato hasta el cuartil 2, que es la media, está el 50% de mis datos. Lo que me permitiría a mí, por ejemplo, concluir es que el 50% de mis datos se encuentran de 5 a 15, no sé de qué serían estos datos, de 5 a 15 años, supongamos que eran años, ¿sí? Y puedo sacar este porcentaje. Ahora me faltaría calcular el cuartil 3, que está acá, que sería 3 por n más 1 sobre 4. N es 10. 10 más 1, 11. Por 3, 33. Para 4 me da 8,25. Esta viene a ser la posición de mi tercer cuartil, es decir, en el puesto número 8,25. Ahora, como había estado explicando, tengo que ver si me voy al inmediato superior o al inmediato inferior. En este caso, el 0,25 es menor que 0,5. Por lo tanto, me quedo en el inmediato inferior y corresponderá al puesto 8. Estaba aquí 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, vamos a ubicar el cuartil 3 en este punto y esto corresponde
al 25%. Uy, se me fue mal. Y lo último, o lo que me queda, corresponde al otro 25%. Si ustedes se dan cuenta, sumando estos 4 25%, me da el 100%. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es mi intervalo del 75% de mis datos? Saco el cuartil 3 y voy a decir el 75% de mis datos está entre 5 y 20. El 100% está entre 5 y 30. Sí, y de esa manera nosotros podemos ir sacando los cuartiles en caso de que tenga datos sin agrupar, sin hacer nada. ¿Sí? Ahora, como dijimos, este cuartil 1 corresponde al percentil 25. Si se dice, ¿cuál es el percentil 25 de esta serie de datos? Simplemente calculo el cuartil 1 y voy a decir que el percentil 25 es 11. El percentil 50 va a ser 15. El percentil 75 va a ser 20. O si me dicen cuál es la mediana, en este caso sería 15, que corresponde al cuartil número 2. Ahora también nosotros podemos calcular estos cuartiles utilizando lo que son los datos agrupados. Ya, supongamos que no les dan como en este caso se había dado, ¿no es cierto? Los datos sueltos, tengo todos los datos, acceso a todos los mismos. Entonces es como hacer directo. Pero si no pasa eso, si me dan a mí solamente como una tabla de datos agrupados, ahí yo tengo que recurrir a estas formulitas. Para calcular el cuartil 1, vamos a decir que es igual al límite inferior, ¿sí? Real de la clase cuartílica, más n sobre 4 menos la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta correspondiente al límite a la clase cuartílica, dividido para la frecuencia absoluta de la clase cuartílica por el ancho del intervalo. Ustedes ven, está como parecido a lo que ya hemos visto. Entonces, para este caso, para nosotros primero, o para aplicar esta fórmula, lo que primero debemos hacer es determinar cuál es la clase cuartílica, o cuál le corresponde, o qué clase le corresponde a este cuartil. Entonces vamos a usar la fórmula n dividido para 4 para el primer cuartil. Y si es que voy a hacer el tercer cuartil, que está aquí, ¿sí? En cambio voy a usar 3n dividido para 4. Y de esa forma determino, ¿sí?, la clase que contiene al cuartil número 3. Una vez que identifico esa clase, voy identificando todos estos datos como habíamos hecho para, ¿se acuerdan el día de ayer? Para moda y mediana. Y vamos a aplicar. Ahora, aquí, ¿por qué no estará el cuartil 2? ¿O cómo calcularían ustedes el cuartil 2? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre se puede hacer? Voy a borrar esto. Vean que solo me ponen fórmula de cuartil 1 y de cuartil 3. Tal vez la fórmula de la mediana. Perfecto. Sabiendo, ¿no es cierto? Por eso les decía lo anterior. El cuartil 2 es igual a la mediana. Por lo tanto, si yo quiero sacar cuartil 2, aplico la fórmula de la mediana y de esa manera sacaré mi cuartil 2. Gracias, Ronald era, ¿no? Sí, profe. Gracias, Ronald. Ahora estos cuartiles nos permiten, como ustedes vieron cuando les daba como los ejemplos, nos permiten identificar porcentajes o indicar porcentajes de igual o menor valor que el del cuartil. Me permiten identificar el 50% central de las observaciones. Perdón. Y además permiten elaborar lo que se conocen como gráficos de caja. Esas serían como las utilidades prácticas. Adicional a eso, les di la fórmula del percentil. Aquí faltaría
lo que se conoce como los deciles. Claro, porque acá ya se pasa de una dispersión. Entonces, vamos a anotar eso, les voy a ir anotando en la clase. Otra medida de posición se conocen como los deciles, que los vamos a identificar con la letra D sub I. Cuando hablamos de deciles, hablamos nosotros de estas medidas de posición que dividen a la serie de datos en 10 partes iguales. Por lo tanto, son 9 deciles. Y cada grupo formado, o cada intervalo, cada grupo formado, corresponde a un 10%. ¿Sí? Y estas vienen a ser como otras medidas de posición, los deciles. ¿Cómo calculamos nosotros los deciles? Con una fórmula similar a lo que hemos estado viendo hace rato. Por lo tanto, vamos a decir que decil sub I va a ser igual, ¿no es cierto?, a K sub I, que multiplica a N más 1, y todo esto dividido entre 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No es cierto? Por lo tanto, para estos casos, el valor que puede tomar K sub I va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí. Van a ser 9 deciles. Entonces mi K va a ir variando según el decil que quiera. Si yo quiero sacar, no sé, el decil 2, será 2 por N más 1 sobre 10. Ahora, otra cosa importante también dentro de los deciles es que el decil número 5 equivale a la mediana y por ende también equivale al cuartil número 2 y además equivale al percentil 50. Eso es importante porque si yo necesito o se les pide calcular cualquiera de estos, calculando uno yo ya tengo todos, o sea, lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, el decil 5 va a ser igual, ¿no es cierto?, al cuartil número 2, que a su vez va a ser igual al percentil 50, y todos estos a su vez van a ser igual a la mediana. Entonces, si yo saco la mediana, ya tengo el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50. ¿Sí estamos claros? ¿Aló? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, las medidas más usadas son los cuartiles y por ende esas son las que vamos como a acentuar, sobre todo para datos agrupados. Vamos a pasarnos ahora a nuestros ejercicios con los que hemos estado trabajando para ir haciendo esto. Solo déjenme abrir los Excel. Habíamos hecho ayer el último que se llamaba medidas de centralización, ¿no es cierto? Todavía no les proyecto, creo. Denme un segundito. Ahí está, ¿no es cierto? Habíamos estado trabajando en este formato. Ahora, para trabajar nosotros, en el caso de que mis datos estén así sueltos, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos.
el día de ayer ya habíamos hecho como este trabajito de ordenar los datos. Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Tenemos nuestros datos ordenados de menor a mayor. Primer paso. Segundo paso es determinar ya los cuartiles. Por lo tanto, dependiendo del número de datos que tenga, voy a ir aplicando mi formulita. Entonces, voy a ver el tema de cuartiles. Cuartiles. Sabemos que son 3, ¿no es cierto? Entonces, en este caso voy a tener mi K, que va a ser 1, 2, y va a ser 3. Además de eso, vamos a tener el número de datos. Bueno, el número de datos tenemos acá. Vamos a programar como nuestros cuartiles o la posición en la que está, ¿no es cierto? El puesto es lo que vamos a sacar. Entonces, el puesto es aplicando la formulita. Por lo tanto, me decía, cuartil 1 va a ser igual a 1 por n más 1 sobre k. Perdón, sobre 4. Por lo tanto, pongo igual, ¿no es cierto? N más 1. En este caso sería 24 más 1, paréntesis, todo esto dividido por acá, que es mi valor de acá, ¿no es cierto? Ahora, si yo pretendo arrastrar esta formulita, lo que tengo que hacer es colocar entre signo de dólar el número, el valor de n, porque justamente es el valor de, es este valor que se mantiene constante, el número de datos, ¿no es cierto? Va a ser variable y el 1 como es constante se queda como constante. Y me dice 25. Una vez hecho eso, simplemente voy a arrastrar y me da como el puesto en el que está cada uno de mis cuartiles. N más 1 sobre 4. ¿Qué puse aquí? Allá. Sobre 4. Puesto sobre K. Ya, de una vez en esta primera fórmula, pongámosle a la K. Aquí esta K tiene que multiplicar. Por lo tanto, mi K en este caso es 1 por, ¿no es cierto? No le puse porque como era 1, no era necesario. Ya solo déjeme corregirle. Y ahí está el puesto 625. Ahora sí arrastramos. Porque la K va a ir variando. Si yo no le había puesto, porque en este caso es 1, pero de ley tenemos que ponerle para que después vaya cogiendo las formulitas. Entonces sería K por N más 1. N tiene que ser constante y por eso está entre signos de dólar. Y todo esto dividido para 4. Y de esta manera yo obtengo el puesto. Entonces me dice mi primer cuartil está en el puesto 625. Si yo me voy al inmediato a la aproximación, como es 625 es menor que 0.5, ¿no es cierto? Tiene que ser el valor de 6. Entonces vengo acá y localizo, ¿no es cierto? En este caso, localizo el puesto 6. ¿Qué le hice verde? Ya. ¿No es cierto? El puesto 6. Este es el puesto 6 y por lo tanto mi cuartil corresponde al número, al valor de 19. Aquí pongamos 1, por lo tanto será 19. Ahora, para mi cuartil 2 me dice 12.5. Como está justo en la mitad, me voy a ir al inmediato superior. En este caso, voy a tomar este valor de aquí. ¿Sí? Y aquí voy a decir que está mi cuartil número 2. Corresponde al valor de 21. Y mi cuartil número 3 me dice que está en el puesto punto 18.75. Esto está más próximo al puesto 19, por lo tanto, estar aquí. ¿No es cierto? Y aquí estará mi cuartil número 3 y su valor va a ser 22. ¿Sí? Y de esa manera, o habiendo calculado justamente... Y que está puesto 83 en vez de Q3, de cuartil 3.
¿Dónde le puse? Ah, ya le corrijo. 83. Ya, entonces, una vez localizados los 3 cuartiles, ¿no es cierto? Yo me permito, o esto me permite dividir a mi serie de datos en 4 partes iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que les explicaba anteriormente. Quiero elementos para ir poniéndole. Que voy generando grupos. Este primer grupo de aquí, que equivale al 25%. Pero además he generado otros grupos, ¿no es cierto? Este grupo de acá, que es 25%. De ahí tengo este grupo de acá, que corresponde al 25%. Y por último, este grupo de aquí, que corresponde al 25%. Por lo tanto, si se pregunta en qué intervalo está el 75% de mis datos, simplemente me fijo 25 más 25 más 25, 75. Entonces estará entre 19 y 22 años. Este creo que era de años. Si decimos el 25% de mis datos en qué edad están o de mi población en qué edad está, vengo, me fijo acá, el 25% de mi población tiene 19 años. ¿Sí ven? Porque mi intervalo solo es de 19. No voy a decir de 19 a 19 porque es un solo valor. Estamos claros hasta ahí con el tema de cuartiles. Sí, Inge. Sí, profe. Profe, yo tengo una preguntita. Dígame. Esto de los cuartiles, bueno, yo me confundo un poco, la verdad, con respecto a esto, de en dónde nomás se le puede aplicar, tanto en la cuantitativa como en la cualitativa, o solo en la cuantitativa que se le puede contar. Ya. Gracias por la pregunta. En este caso, nosotros los cuartiles vamos a usar solamente en la cuantitativa, ¿sí? Porque como ustedes ven, lo que me da son intervalos y porcentajes. Yo no puedo decir, bueno, no sé, generarme un intervalo de datos cualitativos cuando realmente hay muchos datos cualitativos que no tienen un orden establecido, ¿no es cierto? Y van a ir en cualquier orden. Entonces, si yo genero un intervalo, puede ser acertado como no puede ser. Por lo tanto, solamente aplicamos para datos cuantitativos. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ya. De esta manera determinamos por este método. Ahora, también suele haber otro método. Vamos a ver el otro método. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para observar los datos. Muy pequeño. Listo. También nosotros podríamos sacar los cuartiles usando formulitas. Sí, entonces aquí les voy a poner cuartil. Y por este va a ser con fórmula. ¿Ya? Entonces, si yo quiero utilizar fórmula, simplemente voy a poner igual. Igual. ¿Qué le pasó al igual? Ya apareció. Igual. Cuartil. Si ustedes se fijan, aquí ya me salen como los cuartiles. Entonces elijo este, cuartil. Aquí tengo que poner donde me dice matriz, voy a seleccionar mis datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, puedo seleccionar sean los de aquí o los que están ordenados. De preferencia es como trabajar con los datos ordenados. Pero bueno, vamos a seleccionar nosotros de acá. Punto y coma. Y aquí, cuando pongo punto y coma, escojo qué cuartil quiero calcular. Como quiero el primer cuartil, simplemente pongo primer cuartil. ¿No es cierto? Doble clic y cierro paréntesis. Y me da el primer cuartil. Ahora, lo que va a pasar en este caso es que como cogí toda mi serie de datos para sacar el cuartil, la fórmula funciona distinto a la localización del puesto, o sea, me da directo 1975.
A nosotros nos da el cuartil en 19. Lo que significa que mi cuartil está entre estos dos valores, ¿sí? Para que se haga el 25%. Y lo mismo va a pasar con los otros cuartiles. Igual pongo igual cuartil, que está aquí. Elijo mis datos. Pongo punto y coma. Ay. No sé qué le pasó. Se cogió todo. A ver. Qué loco. A ver, de nuevo. Pongo igual cuartil, elijo mi matriz, sería todo esto. Pongo punto y coma. Una vez puesto punto y coma debería aparecer... es que estoy poniendo 2 puntos. Cuartil. ¿Dónde está el punto y coma? Punto y coma. Acaba de no funcionarme los comandos. No sé dónde estaba el punto y coma. Ya lo encontré. Punto y coma, y aquí elijo el cuartil 2, ¿no es cierto? Que corresponde a la mediana, que es este de aquí. Doble clic, cierro paréntesis, enter. Y me sale que mi cuartil 2 es 21. Si ustedes ven, en este caso sí coincide. Inge, Lo una mismo. consulta. Este tipo de fórmula no hay como arrastrar, por lo que hay que elegir qué cuartil se va a calcular, ¿cierto? Claro, usted tiene que elegir el cuartil necesariamente. Por eso es que no se arrastra la fórmula. Ujú. Porque si usted se fija, le salen opciones, cuartil 1, 2, 3, y sale una cuarta opción que no se toma, solamente los 3 cuartiles. Sí, entonces pongo igual cuartil. De nuevo esto, punto y coma. Y si ve, aquí tengo que escoger cuál de estos 3 es. Entonces voy al tercer cuartil. Cierro paréntesis, enter. Y me calcula el tercer cuartil. Entonces yo también puedo usar directamente la fórmula o pueden usar este otro método. Ahora, si voy a usar la fórmula, puedo hacerlo, pero la parte de ordenar los datos no se la deben saltar. Sí, es necesario porque si quieren hacer intervalos, obviamente no solo necesito saber qué valor es el cuartil, sino qué datos nomás caben dentro de mi intervalo o cuáles son los que están constituyendo mi intervalo. ¿Sí estamos claros? Sí. Ya. Además les decía, esto de aquí, ¿no es cierto? Viene a corresponder a los percentiles. Este viene a ser el percentil 25. Este viene a ser el percentil 50. Y este viene a ser el percentil 75. Además, este de aquí se corresponde con el decil también, ¿no es cierto? Este de aquí se corresponde con el decil 5 y además de eso se corresponden todos estos con la misma. Ya, toda esta información es importante porque nos puede de alguna forma ahorrar cálculos, porque si yo ya tengo la mediana y solamente les pedí el cuartil número 2, si ya tengo la mediana, yo ya tengo el cuartil 2. Si ya tengo la mediana, tengo el percentil 50. Si tengo la mediana, tengo el decil número 5. ¿Sí? Entonces, si es que no sabemos fórmula, aplicamos la fórmula de la mediana y ya está. Ahora, si quisiéramos calcular los deciles, va a ser algo similar. Sin embargo, aquí lo que nos va a variar es el valor de cada. Como les dije, en deciles serían 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Listo. 9 deciles. Lo mismo que en el anterior. Lo que yo voy a sacar con mi formulita es el puesto que corresponden los deciles.
Por lo tanto, esto va a ser igual acá, que multiplica, ¿sí?, a n más 1, en este caso es 24, más 1, más 1, todo esto dividido para 10, porque estoy hablando de deciles. Ahora, como mi formulita la voy a arrastrar, este va entre signos de dólar, por un lado, y no se olviden aquí poner el signo de multiplicación, que yo lo olvidé. Si no ponen el signo de multiplicación, les va a dar error. ¿Sí? Hecho eso, simplemente después arrastra. ¿Sí? Y de esta forma saqué los puestos de los deciles. Ahora, lo mismo que hice acá, yo tengo que ir viendo dónde cae cada uno de mis deciles. Como tengo solo 24 datos, está como grupos muy, muy pequeñitos. ¿Sí? Entonces me dice mi primer decil en el puesto 2.5. Entonces, 1, 2. 2.5 se acerca más a 3. Yo podría decir mi decil 1 está en esta zona. ¿Ya? De ahí mi decil 2 me dice en el puesto 5. Puesto 5 está aquí. Por lo tanto, aquí estaría mi decil 2. Mi decil 3 está en el puesto 7.5, que sería más aproximado a 8, estaría aquí. ¿No es cierto? Mi decil 4 está en el puesto número 10. Este es el puesto, por lo tanto sería aquí. Mi decil 5 en el puesto 12.5, que sería 13, estaría en el mismo puesto que está el cuartil número 2. Entonces este es igual. Lo que les decía, ¿no es cierto?, a mi decil 5. El decil 6 está en el puesto 15. Vengo al puesto 15. Decil 7, el 17.5, que sería 18 prácticamente. Decil 8 en el puesto 20. Y decil 9 en el puesto 22.5, que sería 23. Bueno, en la mitad entre 22 y 23. Entonces, si ustedes se fijan, tengo 9 deciles y estos me permiten dividir a la serie de datos en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y cada una corresponde al 10%. Es decir, si yo necesito, no sé, el 30% de mi población, voy al decil 3, 1, 2, 3, hasta aquí. El 30% de mi población está entre 19 y 20 años. Si digo el 60% de mi población, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 60% de mi población está entre 19 y 21 años. Sí, entonces ustedes se pueden fijar o se pueden dar cuenta que el decil va a depender igual del puesto. Entonces, si digo el decil 1, me dice el puesto, el valor me dio 19. El decil 2 me dio 19 también. El decil 3 me dio 20. Y así sucesivamente puedo ir poniendo los que correspondan. El decil 9 me dio 25, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros con el tema de deciles? Sí, profe. Ya. Vamos a pasar a la tabla con datos agrupados. En un segundo les comparto. No sé si está abierta. Creo que no. Estaba acá. Ahora vamos a trabajar sobre nuestra tablita de datos agrupados.
Ya, supongamos que no les dan los datos sueltos, solo me dan la tabla. Entonces, si yo tengo solamente la tabla, ahí recurro a mis formulitas. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Déjenme, voy a hacer un más rápido en lugar de estarles escribiendo, que son un poco largas. Va a ser un screenshot. Para pegarlo aquí. Porque si no nos demoramos mucho. Ayer me demoraba mucho haciendo esto. Para ponerle las fórmulas directas. Vamos a recortar esto. Aquí les voy a poner directo así, porque si no, ayer me demoré un montón y si es un poco de más tiempo. Esto es más rápido. Listo. Entonces, para nosotros sacar, ¿no es cierto?, nuestros cuartiles con datos agrupados, como decía, ¿no es cierto?, un compañero. El cuartil 2 no está en las fórmulas porque viene a ser prácticamente la fórmula de la mediana. Y lo voy a sacar o lo voy a calcular tal cual a la mediana. Sin embargo, el cuartil 1 y el cuartil 3 sí los vamos a sacar utilizando esta formulita. Entonces, antes de pasar a sacar como el cuartil, poner aquí Q sub 1. Lo que yo tengo que identificar son los datos que necesito. Primero necesito ¿cómo es? El intervalo correspondiente al cuartil. Para eso voy a usar n sobre 4. Entonces, primero voy a usar aquí el n dividido para 4. Es decir, esto va a ser igual. Mi n estaba en algún lado acá 20. Dividido para 4. Me da 5. Esto me va a permitir localizar el intervalo donde está el cuartil. Ahora, ¿cómo lo hago? Localizando cuál es el valor de la frecuencia absoluta que contiene a este valor, a este 5. Entonces vengo acá, veo mi frecuencia absoluta acumulada, este 5, este es 10. La que contiene al 5 va a ser este primer intervalo. Entonces, este de aquí, que lo voy a poner de otro color, azul. Este viene a ser, en cambio, el intervalo cuartil. En este caso, para el cuartil 1, ¿no es cierto? Y en base a eso voy identificando los otros datos que me pide. Me pide un LI sub R, que es el límite inferior del intervalo del cuartil. Por lo tanto, el límite inferior de este intervalo viene a ser este. Enter. D me dice n sobre 4, que ya está aquí. FI menos 1. FI menos 1. Cuando tengan eso, cuando tengan este subíndice I menos 1, es decir que la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta de mi intervalo del cuartil. Ahora, si esta es mi frecuencia absoluta de mi intervalo del cuartil, la anterior a esa no tengo. Por lo tanto, para este caso, porque no hay, viene a ser 0. Está en el tope. Si estuviera aquí, en cambio, sería el anterior. Me pide la frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, de mi intervalo del cuartil. Por lo tanto, vengo acá y veo el intervalo y la frecuencia absoluta es este valor. Enter. Y me pide el ancho del intervalo. Ahí es el ancho del intervalo. Ya, esto va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. Enter. Una vez puestos todos los datos, yo puedo pasar a calcular mi cuartil número 1. Simplemente reemplazando. Por lo tanto, va a ser igual a mi límite inferior, que me dice la fórmula, más, ¿no es cierto?, abro paréntesis,
abro paréntesis y abro paréntesis. Entonces sería n sobre 4, menos, me dice, menos fi menos 1, que sería Todo esto cierro y está dividido para mi fi, para cierro. Todo esto está multiplicado por mi ancho del intervalo. Y cierro nuevamente. Enter. Y me dice que el cuartil número 1 tiene un valor de 4.2. En este caso, hemos calculado para datos agrupados. Como ustedes ven, no puedo poner aquí las posiciones porque están todos los datos hechos intervalos. ¿Sí? Por lo tanto, solamente puedo sacar el valor. En este caso sería 4.2, no es más. Ahora el cuartil 2 sería la mediana, que sería 8.3, ¿no es cierto? Y mi cuartil 3, lo mismo que acabo de hacer con tengo que ir localizando. Cuartil número 3. Para eso debo determinar el intervalo en el que está mi cuartil número 3. Para eso voy a utilizar esto, 3 por n dividido para 4. Entonces aquí sería 3n sobre 4. Es lo primero que tengo que sacar. Esto va a ser igual, ¿sí? Abro paréntesis. 3 por n, mi número de datos que está acá. Cierro todo esto dividido para 4. Enter. Y me dice que en este caso me da un valor de 15. Debo localizar la frecuencia absoluta acumulada que contenga a este valor de 15. Entonces vengo aquí, el 5 no lo contiene porque es menor. El 10 no lo contiene porque es menor a 15. Ahora, el 16 lo está conteniendo justamente el valor de 15 porque es un poco o es mayor que 15. Por lo tanto, en este caso, ha coincidido mi intervalo de la moda con el intervalo cuartil número 3. Entonces van a estar como en la misma altura. Una vez localizado eso, localizo todos los otros datos que me piden. Límite inferior del intervalo cuartil va a ser igual. Vengo acá. ¿Cuál sería el límite inferior? Me dice que es 8,4. Enter. Me pide 3n sobre 4, que ya calculé, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo del cuartil. Y mi intervalo del cuartil es este. Y 16 es su frecuencia absoluta. La anterior sería 10. Listo. De ahí me dice la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil. Vengo acá. Mi intervalo cuartil es este. Su frecuencia absoluta es 6. Me he puesto igual. Igual. ¿No es cierto? A 6. Enter. Y me dice el ancho del intervalo. Esto va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. Enter. Una vez sacado eso, simplemente vengo acá y pongo cuartil número 3. Va a ser igual al límite inferior, ¿no es cierto? Más. Abro paréntesis, abro paréntesis, abro paréntesis. Me dice 3n sobre 4, que era esto. Menos mi fi menos 1, que era esto. Cierro. Todo esto dividido para mi fi, que es esto. Coja, ya. Cierro nuevamente. Todo esto multiplicado por el ancho del intervalo. Y cierro nuevamente. Enter. Y me dice que mi cuartil 3 es de 11.73. Ahora, ¿cómo yo compruebo que en realidad correspondan estos valores? Los valores que yo obtenga, tanto del cuartil 1 como del cuartil 3, deben estar dentro del intervalo del cuartil.
Si ustedes se fijan, cuartil 1 me dijo 4.2. Lo contienen, sí, porque mi intervalo es de 0.2 a 4.2. Ahora mi cuartil 3 me dice 11.73. Mi intervalo es de 8.4 a 12.4. El 11.73 está dentro del intervalo, por lo tanto, corresponde o está bien hecha la fórmula, digamos, para mi cuartil número 3. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Y tengo una pregunta. ¿Puede solo repetir eso del cuartil número 2? Ese no me quedó muy claro que es igual a la media, a la mediana. Ya. El cuartil número 2 viene a ser o a dividir en 50% a mi serie de datos. ¿Sí? Si se acuerdan, les decía, hay 4 cuartiles. Cada uno tiene 25, 25, 25 y 25. 4 intervalos que son del resultado. Entonces, mi segundo cuartil sería 25 más 25, 50. Entonces, es justamente la mitad de la serie de datos. Por lo tanto, si es la mitad de la serie de datos, por concepto, la mediana divide a mi serie de datos en 2 partes iguales, 50% a la derecha y 50% a la izquierda, o 50% arriba y 50% abajo. Por lo tanto, yo puedo decir que el cuartil número 2 se corresponde con la mediana, porque los dos tienen o contemplan el 50% de mis datos hacia los dos lados. Tal vez ahí sí. Sí, gracias. Con gusto. Entonces el cuartil 2 yo lo puedo poner aquí. O si lo quieren colocar acá, el cuartil 2. Uy, el cuartil 2, que es igual a la mediana. Voy a simplemente traspasar el valor. Calcule acá, 8.3, ¿no es cierto? Si lo quieren colocar como dentro de los cuartiles. Por los conceptos y por cómo se comportan estas dos medidas. Estamos hasta ahí. ¿Cómo nos fue con los cálculos? ¿Sí me van siguiendo? Sí están, es la pregunta. Sí, profe. Perfecto. Ya. Igual, si tienen dudas, me preguntan nomás. Entonces, de esta manera vemos como estas medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Como los que más se usan son los cuartiles, nos quedamos como con estas ideas principales y de cómo estos se calculan en datos agrupados y sin agrupar. También nos quedamos con la idea de que el cuartil 1 corresponde al percentil 25, el cuartil 2 al percentil 50 y el cuartil 3 al percentil 75. Además, el cuartil 2 se corresponde también con la mediana y también se corresponde con el decil número 5. Si yo ya tengo el cuartil 2, tengo decil 5, mediana y percentil 50. Listo, avancemos. Volvemos al PDF. Ya. Por otro lado, nosotros tenemos lo que son las medidas de dispersión. Vamos a avanzar hoy día, creo, la teoría si alcanzamos. Cuando nosotros hablamos de medidas de dispersión, hablamos de aquellas medidas que nos permiten tener una idea de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los datos entre sí, o qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los datos del centro, ¿sí? O de un punto central. Por lo tanto, estas medidas de dispersión lo que vienen a medir es la variabilidad de un conjunto de datos. ¿Cómo están variando? ¿Qué tan alejados están los valores unos de otros? Esa es la variabilidad. Si están más cercanos hay menor variabilidad, pero si están más alejados hay mayor variabilidad. ¿Sí?
Y dentro de estos, o para medir esta variabilidad de la serie de datos, nosotros vamos a usar principalmente algunos elementos. Por un lado está el rango. El rango ya lo sabemos calcular. ¿Sí? Si se acuerdan, el rango lo calculamos para nosotros hacer tablas de frecuencias. Está la varianza, la desviación estándar, y está el coeficiente de variación y el intervalo cuartilar como principales. Ahora, estos también van a tener una relación con, algunos de estos van a relacionarse mucho con el tema de la media aritmética o la mediana. Para empezar con estas medidas de dispersión, vamos a empezar con el rango. El rango, que es lo que ya vimos, ¿no es cierto? Viene a ser la diferencia del valor máximo de mi serie de datos menos el valor mínimo de esta misma serie de datos. O como dice aquí, el valor más grande menos el valor más pequeño del conjunto de datos. Por lo tanto, si yo digo cómo calculamos el rango, nuestra fórmula o pasándolo a fórmula, ¿sí? Rango con R mayúscula va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. O si ponen en el Excel, ¿se acuerdan, no es cierto? Sacábamos el max menos el min, que sacábamos igual con comandos. Entonces, el rango es como valor máximo menos valor mínimo. Ahora, ¿por qué no nos quedamos solamente con esta idea o solo con este elemento? Porque el rango, al tomar solamente el valor más grande y el valor más pequeño de la serie de datos, lo que está haciendo es obviar todos los valores intermedios. Y por lo tanto, hay autores que consideran que justamente eso hace que genere una serie de errores y haya mayor incertidumbre dentro, ¿sí?, de mi serie de datos o dentro del estudio que yo esté realizando. Denme un segundo, voy a conectar que se me apaga. Y por eso es que muchas veces no se lo utiliza a este rango como esta medida principal para hablar de dispersión. Sin embargo, puede ser útil cuando quiero ver solamente extremos. También este valor o este rango, si yo quiero calcular y tengo una serie de datos agrupados, sí, lo que yo debo tomar en cuenta es el límite superior de mi último intervalo y el límite inferior de mi primer intervalo. Es decir, si yo tengo una tabla de datos, simplemente voy a calcular límite superior de la última clase menos límite inferior de la primera clase. Y de esa manera también puedo sacar el rango. Digamos que es de las medidas de dispersión más fáciles de calcular. Por otro lado, está esta otra medida que se conoce como varianza. ¿Sí? Ahora esta varianza viene a ser una medida que cuantifica la variabilidad de los datos respecto a la media aritmética o respecto a un valor medio. Ahora, si es respecto a esta media, justamente cuando se hace su cálculo de la media aritmética va a estar inmersa dentro del cálculo. ¿Sí? Entonces, para nosotros calcular la varianza, que se representa con S elevado al cuadrado, vamos a decir que es igual a la sumatoria de mi dato menos la media aritmética, todo esto elevado al cuadrado y dividido para n-1, donde n viene a ser el número de datos. ¿Ya? Ahora. Ay, se me fue. Estoy con esto de acá, para seguirme moviendo. Ahora esto de una forma desglosada, ¿cómo iría la fórmula? Voy a ponerles de forma desglosada porque si no a veces se me confunden ahí como continua. Esta varianza, voy a poner porque no puedo poner elevado al cuadrado, va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi dato 1 menos la media todo esto elevado al cuadrado quiero poner elevado al cuadrado. Bueno, voy a poner un 2 elevado al cuadrado más
¿no es cierto? Otra vez abro paréntesis. Mi dato 2 menos la media. Cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Más, etcétera, etcétera, etcétera. Más. Mi dato n menos la media. Esto elevado al cuadrado. Todo esto va a estar dividido para el número de datos menos 1. Sí, entonces simplemente la sumatoria es como para representar esto que tengo de forma más larga en forma más sintética. Entonces, en este caso tendré que ir a mi dato, restándole la media aritmética y eso elevando al cuadrado. Y así con cada uno de mis datos. Sí, yo puedo ir haciendo con cada uno de mis datos. Ahora, en caso de que yo tenga datos agrupados, va a haber una pequeña variación en esta fórmula, que en lugar de ir el dato, aquí va a ir la marca de clase. Esto es para datos sin agrupar. Pero supongamos, si yo tengo datos agrupados, en cambio, ahí va a variar eso. La varianza va a ser igual. Ya no sería mi dato, sino en este caso sería mi marca de clase 1 menos la media. Esto elevado al cuadrado más mi marca de clase 2 menos la media. Esto elevado al cuadrado más, ¿no es cierto? Mi marca de clase sub n menos la media. Todo esto elevado al cuadrado. Poner esto más largo y todo esto dividido para lo mismo, para el número de datos menos 1. Entonces, es la única diferencia que va a haber entre la varianza para datos sin agrupar con la varianza para datos agrupados. Porque cuando yo tengo datos agrupados ya aparecen, ¿no es cierto?, estos intervalos. Por lo tanto, yo no puedo utilizar como cada uno de los valores del intervalo, sino que tengo que usar el valor representativo, que es justamente la marca de clase, y la forma de cálculo va a ser la misma. ¿Sí? Ahora, esta varianza, ¿en qué se usa? Dejemos un poco. Ya, ahora ya se usa esto más para la inferencia estadística. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de estadística? La estadística descriptiva, que es todo lo que vimos hasta el momento, que solamente me permite describir un fenómeno. Ah, bueno, hay un 20% de estudiantes que tienen de 19 a 20 años. Entonces solo estoy describiendo, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de inferencia, quiere decir que me va a permitir entender los datos de tal forma que yo pueda inferir o suponer o detectar algo que pueda pasar hacia más a futuro, ¿sí? Hacia más adelante, ¿ya? Por lo tanto, es importante para la inferencia estadística. Permite calcular también la desviación estándar, que es otra medida que se utiliza dentro de lo que son las medidas de dispersión. Y en algunos casos también es utilizada para calcular el tamaño de muestras. Sí, entonces vemos que tiene como algunas utilidades el tema de la varianza. Ahora, en el caso de que yo quiera calcular la desviación estándar, que es lo que me dice aquí, la desviación estándar nada más va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, yo le saco la raíz cuadrada a esto y nada más. Y con eso saco desviación estándar. Ahora, ¿por qué es importante sacar este valor de desviación estándar? Porque este valor tiene las mismas unidades que va a tener mi serie de datos. La varianza no, porque como estoy elevando al cuadrado, las unidades van a variar. Si yo tengo, por ejemplo, en kilómetros, van a ser kilómetros al cuadrado mi valor de la varianza. Pero cuando yo hablo de desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, en cambio yo voy a tener en kilómetros, que sería mi
digamos, mis datos originales o cómo se me presentaron los datos originales. Déjenme borrar esto. Bueno, aquí está como un ejemplo de cálculo de la varianza. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hace aquí, ¿no es cierto?, es sacar primero la media aritmética, porque como ustedes vieron dentro de mi fórmula necesito la media aritmética. Una vez que saco la media aritmética voy restando cada uno de mis datos menos la media y elevando al cuadrado. 22 menos 35,74 al cuadrado. De ahí toma el 38 menos 35,74 al cuadrado. De ahí 35 menos esto elevado al cuadrado. 56 menos esto elevado al cuadrado. Y así con cada uno de mis datos. Si ustedes ven, tiene una suma larguísima. Y una vez que acabo de sumar todo esto, divido para el número de datos menos 1. Número de datos son 35 menos 1, 34. Y de esa forma tengo la varianza. Si yo quiero, lo que les decía hace un minutito, sacar la desviación estándar, simplemente la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces a este S cuadrado le saco la raíz, tanto al lado derecho como al izquierdo. Por lo tanto, en este caso, mi desviación estándar me sale de 12,04. Solo saco la raíz después de calcular la varianza, así de simple. Ya, ahora, ¿cuáles las características que viene a tener esta desviación estándar y por qué se usa más que la varianza? Es porque siempre tiene que ser un valor positivo. Además de eso, a diferencia del rango, la varianza y la desviación estándar toman en cuenta cada uno de los valores de mi muestra o de mi población, lo que me permite relacionar cada uno de estos con el punto central, lo que no pasa en el rango porque solo coge los extremos. También hay una mayor influencia de los valores extremos. Sirve para definir la dispersión de los datos alrededor de la media, porque como veíamos, es un cálculo que utiliza o relaciona con la media, nos va a dar una idea de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los datos de la media aritmética. Si es que tengo un valor más grande de desviación estándar, quiere decir que mis datos están más alejados. Si tengo un valor más pequeño, mis datos están más cercanos al centro. Si están más cercanos al centro, son más exactos, ¿sí? Mientras que si están más alejados, podrían ser más precisos en el caso de que estén cercanos entre ellos, pero no con la media. Bueno, es otro asunto. Sí, entonces me van a permitir entender la dispersión, cómo están distribuidos con respecto al punto central de mi serie de datos. Y eso en muchos casos permite tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una fábrica de barcos, ¿ya? Si veo que mi desviación estándar es muy alta, ¿sí? Cuando hablamos del control de calidad, que excede, digamos, el valor de 3, ¿ya? Entonces, si esta desviación estándar excede este valor, yo puedo estar diciendo, claro, como excede el valor hay mucha dispersión, por lo tanto la calidad de mis barcos es muy distinta. Unos salen de una forma, otros de otra forma, y eso hace que obviamente el producto no tenga como buena acogida, supongamos, ¿ya? Ahora, si mi varianza, mi desviación estándar es muy pequeña, ¿sí? Menor a 3, digamos, que era mi referente, ¿ya? En ese caso yo puedo decir, claro, como hay una dispersión pequeña, la mayoría de mis barcos con relación a calidad están como en condiciones similares, por lo tanto lo que estoy poniendo yo en el mercado es muy parecido el uno con el otro, ¿no es cierto?, en cuestiones de calidad, y por lo tanto debo seguir fabricando de la misma forma. Lo que no pasa en el otro caso, que si había mucha variabilidad, mucha desviación, yo podría decir, no, tengo que ajustar algunas cosas en los procesos para yo poder tener menor dispersión y por ende la misma calidad o que sean más parecidos entre sí. Sí se entiende un poco lo que estoy indicando con respecto a estas medidas. O sea, sí, profe. Ya. O sea, sí, pero dudando. Ya. Yo en lo último casi me confundo. O sea, yo me quedé bien hasta cuando estaba esto de
varianza, hasta ahí yo le cuadré bien. Cuando ya hizo eso de la sumatoria, todo, yo ya me estaba perdiendo, la verdad, yo personalmente. Pero yo creo que esto capaz lo entienden mejor cuando ya le hagamos en la, ¿cómo es? Cuando ya le hagamos en el Excel, porque esto vamos a hacer en los ejercicios que estábamos haciendo. Claro que aquí, como si ven, está como sumado uno por uno. A mano debería ser así, tal cual esto. Cada valor menos la media, elevar al cuadrado y después sumarle al otro, y así sucesivamente, súper largo. Pero en el Excel hacer esto es como más sencillo porque es como hacer la fórmula y arrastrar. Y después sumar y después dividir nada más. Pero aquí claro que se va a ver como que larga esta cuestión de la desviación estándar. Ya. Ahora también nosotros podríamos sacar como esta desviación estándar y esta otra varianza para datos agrupados. Como les dije, aumenta el tema de la, en lugar de utilizar el dato, lo que yo utilizaba era la marca de clase. Entonces es la marca de clase menos, ¿no es cierto? Mi media aritmética y multiplicado por la frecuencia. Ya, aquí está algo mal en esta fórmula. Claro, aquí está algo mal en esta fórmula. ¿Sí? Es multiplicado por la frecuencia y a eso le divido para n-1. Ya, le vamos a hacer más bien en la parte práctica para que no se me confundan aquí. ¿Sí? Entonces es importante en este caso tener como la marca de clase. Es un elemento sumamente importante para hacer estas medidas, ¿sí? A partir de tablas de datos agrupados. Y después vamos a ir generando todas estas celdas. Eso más bien le hacemos directo para que no se me vayan a perder. Ya. Otra medida de dispersión que nosotros teníamos es lo que se conoce como el coeficiente de variabilidad. Entonces, este coeficiente de variabilidad viene a ser una relación entre la desviación estándar y la media aritmética. Entonces, al ser una relación entre estas dos medidas, es una medida de variabilidad relativa y por lo tanto se usa para comparar variabilidad entre dos muestras. O sea, si yo tengo una muestra A y una muestra B, digamos de un estudio, de lo mismo que yo esté haciendo, tengo que sacar el coeficiente de variabilidad para hacer una comparación entre estas dos y para ver cuál está variando más que la otra, ¿sí? Y eso me podría dar como ideas de calidad o de control de algunos procesos. Y esta medida, que es el coeficiente de variabilidad, se va a calcular o se va a determinar en porcentaje, ¿sí? Y se calcula, coeficiente de variabilidad va a ser igual a desviación estándar sobre la media aritmética multiplicado por 100. Y vamos a obtenerlo en forma de porcentaje. Ahora estos porcentajes van a tener como una medida de variabilidad, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un coeficiente de variabilidad menor al 10%, hablamos de una variabilidad baja. Si hablamos de control de calidad de productos, que la variabilidad sea baja, quiere decir que mis productos están más parecidos entre sí, digamos. De ahí si tengo una variabilidad entre el 10 y el 30%, un coeficiente, perdón, entre el 10 y el 30%, hablaríamos de una variabilidad moderada. Y cuando tenemos más del 30%, nosotros estamos hablando de una variabilidad súper alta, es decir, mis datos están muy alejados de la media aritmética. Ya, esto de las simetrías, ¿qué hora es? Ya. Además de eso, sí, nosotros tenemos medidas que nos permiten obtener lo que es la simetría o sesgo. Ahora, cuando hablamos ya de esta simetría o sesgo, hablamos de esto cuando tenemos representada nuestra serie de datos por medio de estas formas, que cuando es así exacta se conocen como campana de Gauss. Y dependiendo de este coeficiente que yo tengo que calcular aquí, que relaciona la media aritmética, la mediana y la desviación estándar, según ese yo voy a hablar de qué tipo de asimetría o sesgo tiene mi serie de datos. Lo ideal cuando hablamos de
de este tipo de curvas que se generan a partir de los datos, lo ideal es que sean simétricas, es decir, del mismo, de este lado igual a este lado, ¿sí? Desde el centro hacia la derecha va a ser igual como desde el centro hacia la izquierda, ¿ya? Y ahí hablamos de una curva simétrica. En cambio, si es que se desvía de esta forma, que es como la central, como pasa aquí, nosotros si tenemos una desviación hacia la izquierda, hablamos de una simetría positiva. Y esta simetría positiva se va a dar siempre y cuando la media aritmética sea mayor que la mediana. En cambio, podríamos tener una simetría negativa, es decir, como inclinada o que se van los datos como hacia la derecha. Ahí decimos que la media aritmética es menor que la mediana. Ahora, la media, mediana y moda, que son las medidas de centralización, para una curva simétrica están todas en el mismo punto. Entonces, yo puedo decir que tengo una curva simétrica o una distribución de datos simétrica cuando media, mediana y moda son el mismo valor. Si la media es mayor que la mediana, yo ya tendría una simetría positiva. Si la media es menor que la mediana, tendría una simetría negativa. Ahora, para medir ese grado de simetría, es lo que se calcula este coeficiente A sub K, ¿sí? Que viene a ser el coeficiente de asimetría de Pearson. Este coeficiente de asimetría de Pearson se calcula multiplicando 3 por la media aritmética menos la mediana dividido para la desviación estándar. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos determinar, ¿no es cierto? Primero fijándonos en esto, la media y la mediana. Entonces vemos si es simétrica perfecta, media y mediana iguales, o sesgo positivo, si es que tengo la media mayor que la mediana, o sesgo negativo si la media es menor que la mediana. Si los valores del sesgo es igual a 0, el promedio es igual a la mediana. Si mi valor de sesgo, es decir, esto que estaba calculando con el coeficiente de Pearson, es positivo, voy a decir que el promedio es mayor que la mediana, y si es negativo, el promedio es menor que la mediana. Entonces, de esa manera también podemos utilizar, como ustedes ven, tanto medidas de dispersión como medidas de centralización para nosotros saber cómo se están distribuyendo los datos. Ahora, esto de acá es más complejo que solo lo que dice aquí. Deberíamos ver como algunas otras cuestiones que no estaban, creo, contempladas, o sí, en el sílabo no estaban. Pero la idea es que nosotros tengamos como presente que si nuestras series de datos tienen una distribución simétrica, ¿sí? Van a tener la media, la mediana y la moda el mismo valor. Si estas tienen valores distintos, ya podría hablar de una dispersión distinta. Es decir, unos datos van a estar más cerca del centro que otros. Por ejemplo, si aquí yo coloco y digamos que aquí está mi punto central, ¿sí? Estos datos de acá van a estar más cerca de la media que los que están por acá. Y lo contrario acá. Estos de acá estarían más lejos y estos más cerca. A ver, en teoría nos quedamos hasta ahí, porque acá ya habla de la kurtosis. Esto ya no vamos a ver la kurtosis, no. Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, la idea, el día de mañana, por cuestiones de tiempo del día de hoy, el día de mañana vamos a hacer los cálculos de estas nuevas medidas. Bueno, el rango no es nuevo, pero vamos a hacer el cálculo del rango, vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad para los datos con los que estamos trabajando. Es decir, mañana trabajamos con los dos archivos, tanto para datos agrupados como para datos sin agrupar, para que ustedes vean un poco más en la práctica cómo se calcula, porque claro, aquí como se ven los numeritos, tanto teoría a veces se me marean. Es mejor que lo vayamos haciendo para que no se mareen tanto. No sé si tengan como alguna cuestión. 9 y 1 y esto. No, profe, de mi parte no quería solicitarle un favor si es que no es incomodarle, tal vez si nos puede ayudar con los dos Excel que hoy día se pudo trabajar.
Tal vez estar en la plataforma, porque por ejemplo, en el primer Excel yo tengo otros datos diferentes a los suyos. Quería ver si es que puedo compararlos. Ya, no hay problema, yo ya le subo. Ya, listo. Eso, muy gentil. Sí, sí, solamente tengo que guardar los cambios que hice hoy día. Ya. Entonces, sin más, por el día de hoy nos quedamos ahí y el día de mañana pasamos a la parte práctica de las medidas de dispersión. Sí. Entonces, nos vemos el día de mañana con todos y con todas a las 7:30. Sin Y más, tengo una pregunta. dígame, Jennifer. Vi en la plataforma que había habilitado un taller. Este taller es del domingo que no habilitó ese deber. Exacto, que fue antes de Ah. salir a vacaciones. Por eso les había habilitado recién. Ya lo hice. Ujú. Es para esa nota. Ahora de esto, la idea un poco es mañana explicar esto de las medidas de dispersión, que es mañana miércoles. El jueves la idea es hacer una práctica, ¿sí? Como con todo lo que hemos visto, para que en el día viernes que tienen el examen estén un poco más frescos, para recordar como de a poco cómo se va haciendo ejercicios, hacer interpretaciones, uso de estas medidas, etc. Entonces eso haríamos el día jueves, para que el viernes, bueno, como habíamos quedado, ¿no es cierto? Su examen va a ser desde el jueves hasta el sábado. Entonces, para que puedan ir desarrollando con tranquilidad el examen. Inge, pero lo que subió el taller, ¿qué tenemos que hacer? No tengo claro, de los dice gráficos agrupados. Sí. ¿Se acuerdan esa vez habíamos hecho, explicado en la clase cómo se hacen las gráficas estadísticas para datos agrupados, pero ustedes tenían que completar todos los gráficos? Entonces, Ese no la idea era era el que tiene arriba, en el del 15 que subimos, que nos tocaba hacer los gráficos y para también datos sin poner. agrupar. Ya. O sea, sin El uno agrupar que era era con cualitativo y cuantitativo. eso, ese es sin agrupar, ¿no es cierto? Entonces ahí era cualitativo y cuantitativo. Y de ahí hicimos para datos agrupados, que solo son cuantitativos. Ya, o sea, toca completarle ese y subirle. Ujú. Ya, Exacto. listo, Inge, gracias. Ya, Wendy, con gusto. Ya, entonces sin más nos despedimos por el día de hoy. Una buena noche para todos y para todas y nos vemos el día de mañana para acabar con este tema de estas medidas. Ya, Inge, gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Inge. Profe, Hasta hasta mañana. mañana. Hasta mañana.